Hola, mi nombre es Laila Madeleine Romero Salles, soy estudiante de la carrera de Comunicación Social, actualmente cursando el quinto año. Esta es mi exposición sobre la materia de examen de grado del área de lenguaje y periodismo en el eje temático la entrevista periodística. La entrevista periodística. En primer lugar hablaremos del concepto de qué es una entrevista periodística. Esto es un diálogo o conversación entre dos o más personas que responden a un formato de pregunta a respuesta. ¿Quiénes intervienen? Interviene un entrevistador y un entrevistado. El entrevistador es el que formula las preguntas y el entrevistado es normalmente experto o conocedor de determinado tema. El propósito de una entrevista periodística es obtener información u opinión de individuos o de un grupo de individuos calificados. Esto convierte a la entrevista en un género informativo y testimonial. En cuanto a las preguntas, la entrevista periodística es el desarrollo de un cuestionario planificado, organizado y coherente, dirigido a satisfacer incógnitas y descubrir soluciones. Por tanto, las preguntas deben ser formuladas de manera concreta, directa y sencilla. Clases de entrevistas periodísticas. De opinión. Es cuando el entrevistado manifiesta su opinión o punto de vista sobre un determinado hecho o tema. La entrevista informativa es cuando el entrevistado también brinda información sobre un determinado tema. Generalmente se da en ruedas de prensa. En cuanto a la entrevista de personalidad, se refiere cuando el entrevistado se muestra tal y como es y proporciona un retrato de su personalidad a través de sus declaraciones. Canales para obtener la entrevista periodística. En primer lugar, tenemos la entrevista cara a cara, en donde tenemos mayor información, contacto personal, observamos el lenguaje textual de nuestro entrevistado y el ambiente donde se desarrolla la entrevista. Estas son las más efectivas. Sigue la entrevista vía telefónica. Se realiza a través de los medios audiovisuales, de radio, televisión y cuando también buscamos reacción ante un hecho noticioso. La entrevista por cuestionario. El entrevistador remite las preguntas al entrevistado. Esto se da muchas veces cuando se da la entrevista cara a cara o por teléfono o a petición del mismo entrevistado. La desventaja de la entrevista por cuestionario es que se pierde la frescura, la vivacidad de la pregunta y la repregunta. En cuanto a la entrevista periodística de videoconferencia, es una comunicación simultánea entre el entrevistado y el entrevistador. ¿Cómo hacer una entrevista periodística? En primer lugar, debemos seleccionar el tema que vas a tratar en la entrevista. En segundo lugar, la documentación de fuentes vivas o testimoniales o por internet o libros. Debes elegir al entrevistado que sea adecuado, pertinente y oportuno, que conozca el tema del cual se va a tratar. No olvides elaborar las preguntas o el cuestionario con el cual vas a conversar o desarrollar la entrevista. También debes contactar al entrevistado conocedor del tema. Elige el canal de la entrevista. Puede ser cara a cara, vía teléfono, cuestionario o vía conferencia. Recuerda que debes conocer bien la trayectoria de tu entrevistado. Esto para que la entrevista salga mucho mejor. Revisa bien los instrumentos de trabajo antes de realizar la entrevista.
Sé puntual, utiliza una vestimenta apropiada al lugar donde vayas a realizar la entrevista. Respeta al entrevistado. Observa su lenguaje corporal de tu entrevistado. Conócelo y dale tiempo para pensar. Todo esto para que la entrevista fluya. Bueno, ya para finalizar la entrevista periodística, hay acciones que un periodista no debe hacer al entrevistado, como olvidarse de las preguntas, estar desinformado, permitir también que el entrevistado controle la entrevista, hacer varias preguntas a la vez, ser agresivo, aceptar regalías e invitaciones, ser agresivo y exponer a la fuente. Bueno, eso sería todo, licenciado. Esa ha sido mi exposición. Espero sea de su agrado.